Iniciamos este podcast con una frase muy célebre que dice: la burguesía llama paz social al silencio de los explotados. Ok, una frase muy interesante. He escuchado por ahí un filósofo que habla un poco sobre la burguesía y sobre las clases sociales. ¿Tú sabes de pronto quién fue Karl Marx? Por supuesto que sí. Karl fue un economista, fue un sociólogo, fue periodista, economista además, militante comunista prusiano de origen judío. A lo largo de su vasta e influyente historia abarca diferentes campos del pensamiento de la filosofía: la historia de la ciencia política, la economía, la sociología, etc. Aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica, hablaremos un poco sobre una pregunta que nos causó muchísimo interés, y es: ¿y si la historia fuese una lucha de clases? Hablando pues un poquito de la lucha de clases, digamos, en el concepto, pues yo he escuchado que explica la existencia de un conflicto fundamental e intrínseco a las sociedades donde la visión social pues del trabajo como resultado la existencia de sectores sociales. Dice que ocupan distintas posiciones en un modo de producción determinado y que por lo tanto definen intereses. En épocas anteriores se dice que las personas eran responsables de todo aquello que necesitaban. Es decir, tú eras responsable si necesitabas vestimenta, alimento o vivienda. Pero con la formación de que las primeras sociedades empezaran a depender más uno de otros. Esto condujo al sistema de trueque, es decir, que distrito por el economista y filósofo escocés Adam Smith, en el que la gente intercambiaba sus bienes o trabajos. Aquí Marx está de acuerdo con Smith en que en este sistema de intercambio se lleve a cabo y que la gente se especializara en un trabajo determinado. Pero cualquier trabajo podría ser, como por ejemplo, Digamos, si en ese momento eran albañil, eran doctores, cualquier trabajo. Pero pues también añade decir que de esa nueva especialización de que Adam Smith y Marx habían definido esas especializaciones o confesiones habían acabado por definirlos. pero fuese cual fuese la especialización o profesión de alguien. Podría ser un trabajador agrícola, un hereditario terrateniente. eh, ¿Sí? Esta determinaba o dictaminaba dónde vivían, qué comían, cómo vestían, y pues así como con quién compartían intereses sociales y con quién entraban en conflicto a causa de los mismos. Con el tiempo, pues esto provocó la formación de clases socioeconómicas determinadas que luchaban entre ellas. O sea que desde ahí comenzaron las clases sociales. Se Exacto, separaron los que tenían un poquito más con los que casi no tenían. Es exacto. decir, que los empezaban a clasificar por cómo se vestían, si unos se vestían mejor que otros, si Por unos sus bienes, comían. por lo que poseían en su momento. Exactamente. Como bien pues lo hablamos anteriormente, podrían ser agrícolas, terratenientes hereditarios, estas personas que de alguna u otra forma heredaban tierras en la cual podrían pues cultivar, y así pues ser uno de los distintivos de las clases sociales. Aunque para Marx la historia de la lucha era pues entre grupos humanos opuestos. Era una Confrontación. confrontación entre señores y esclavos. El pensamiento de Marx era sobre la historia de la lucha, que era tomar conciencia sobre la injusticia que cometían, perdón. Pero esa injusticia la cometía pues la clase dominante. Sí,
Pero para Marx siempre era importante o sea, él siempre pensaba en restaurar un régimen justo y equitativo donde se tomara conciencia de las problemáticas, que había entre las dos clases y así para las dos clases. Cabe resaltar también que las clases sociales siempre han tenido la tendencia a determinar los comportamientos de las personas, tales como su económico-social, su pensamiento, sus decisiones, creencias, sus acciones. Claro, porque es que a veces se piensa que las personas de clase alta tienen un mejor comportamiento que las de clase baja, pero no. Nosotras no opinamos lo mismo, ya que se puede ver ya que se puede ver que sin tantas comodidades también hay valores y muy fundados, porque hay muchas personas humildes que tienen un poquito más de valores y un mejor comportamiento que una persona con mucho dinero. 3. Entonces, recalcándolo nuevamente, la filosofía y la historia de Marx se basa en transformar las sociedades en justas y equitativas, donde las diferencias hayan desaparecido, donde las clases sociales se queden a un lado, donde todos tengamos las mismas oportunidades y circunstancias, que nadie sea clasificado por más o menos. Y aunque suena muy fácil y bonito, es algo casi imposible porque las clases sociales vienen desde hace mucho tiempo. Podría decir que hasta antes de Cristo, donde veíamos mucho la esclavitud. Pues no solo las personas de color, sino también las personas de bajos recursos que los utilizaban como personas que no valían respeto. ¿Tú qué opinas? ¿Yo qué opino? A ver, hablando un poco sobre las diferencias de este relato, pues la visión bíblica y todo lo histórico, el hombre no está solamente en la historia, sino que Dios vela por él. Lo acompaña en su itinerario hacia la plenitud. Adicional, pues le muestra todos los hitos del camino de la liberación. Pues tal como lo expresan en el Éxodo, Dios se revela a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. El movimiento de Dios en la historia siempre ha sido un movimiento de liberación. Sin embargo, esta liberación no tiene un sentido única y exclusivamente material, sino también de orden espiritual. La fuerza de la liberación en el relato bíblico proviene de Dios, porque el hombre por sí solo sería incapaz de romper las cadenas que lo subyagan al poder de Egipto. Entonces, concluyendo un poco en lo religioso, entonces se podría decir que Dios no se basaba en las clases, si unos tenían más, otros tenían menos, sino que era más que todo por lo espiritual, lo que cada persona llevara en su corazón. Exacto. Incluso en tiempos presentes, a mi concepto, a mi percepción, yo podría decir que Dios no nos juzga por quienes somos, por qué poseemos o qué podemos llegar a tener. Bueno, concluyendo con toda esta historia sobre Karl Marx, ¿tú qué tienes para decir en este podcast? La verdad mucho, pues hay mucha tela por cortar, el tema es bastante extenso, yo creo, siempre las clases sociales van a existir, siempre unos van a tener más que otros, algunas personas van a querer ser mejores que otros y pues quién no quisiera hacerlo, llegar a ser, tener o poseer varias o diversas cosas. Sí, como lo decía, hay mucha tela para cortar, el tema es bastante extenso. Concluyo con esto diciendo que solo la lucha se acabaría si una generación se revela frente a la sociedad y definitivamente lucha y lucha hasta que terminamos con esta lucha absurda de las clases sociales. Excelente, me gusta mucho tu aporte. Me gustaría que para mi siguiente podcast estuvieras presente. Y para terminar, me gustaría regalarles esta frase: de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. Karl Marx. Muchísimas gracias.